episodio más de Crónica Montana. Me da gusto saludarlos, deseando que se encuentren muy bien. Y el día de hoy me da gusto que nuestra invitada nos vuelva a acompañar en temas de agilidad, nos va a compartir más de su experiencia. Muchos de ustedes a lo mejor ya están implementando prácticas allá y se preguntarán si lo están haciendo bien, si no lo están haciendo mal. Y pues siempre se necesita alguien que tenga mayor conocimiento y nos pueda guiar. Y la indicada es Sol Estrada. Hola Sol, ¿cómo estás? Hola Ramón, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos. Ahí una disculpa porque tuvimos un problemita con LinkedIn, pero ya estamos aquí. Aquí estamos un poquito tarde, pero con muchas ganas de divertirnos y de platicar con ustedes. Hoy principalmente el rol de Agile Coach, que es el rol que tiene Sol, y como tal nos va a platicar sobre este rol, por qué nace o por qué le llamó la atención hacerlo. Vamos a empezar por ahí. Y después hacia dónde lo enfocamos, hacia dónde tiene esos grandes beneficios de tener este rol. Platícanos, Sol, por favor. Bueno, ese sí es un chisme, ese sí, yo jamás pensé, o más bien en mi carrera jamás me imaginé, porque no existía obviamente el rol del Agile Coach. En su momento, hace muchos años, no voy a decir cuántos, pero hace muchos, me certifiqué como Scrum Master. Entonces, en México en ese momento todavía no estaba como el auge, este boom de vamos a hacer cosas con Scrum. Y empecé a hacer cosas como Scrum Master. Tuve un proyecto que me dieron la oportunidad de hacer Scrum, no necesariamente como decía el libro, porque el cliente en el que fui a hacer la implementación ya tenía su marco muy establecido, su casa estaba en Estados Unidos, entonces todo lo que hacían allá lo trajeron para México y dijeron, necesitamos a alguien que esté certificado y que esto que está acá lo haga acá, ¿no? Entonces, en México yo fui una de las primeras que se certificó, nos buscaron, bueno, ya hicimos. Y entonces después de eso empezó a existir más proyectos con Scrum, empezó a ser como ya el boom de que las dailies y que entonces las retrospectivas, y entonces hacer como cosas aisladas, pero ya empezaba a sonar un poco más. Y entonces, conforme fue pasando el tiempo, yo empecé a darles un poco de tips de lo que había aprendido con los proyectos en los que había estado a mis compañeros Scrum Masters. Entonces, empecé a darles un poco de tips, empecé a hacer un poco de mentoring con ellos. Después se vuelve mucho más robusto el tema del Product Owner, es decir, en ese momento existía Scrum y el Scrum Master parecía que lo era todo. Después aprendimos que no, que también está el rol del Product Owner. Me certifiqué como Product Owner, empecé a hacer también cosas de Product Owner, de cómo redactar historias de usuario, cómo redactar estas cosas para que el equipo de desarrollo tuviera mucho más confianza y contexto en el desarrollo. Y como empecé también a darles estos tips, a coachar a mis compañeros que hacían roles de Product Owner, entonces de repente ya estaba coachando Scrum Masters, coachando Product Owners, y después empecé a hacer cosas con los equipos, porque al final, pues el desarrollo per se del software, pues los hacen los equipos de desarrollo. Si bien el rol del Scrum Master y el rol del Product Owner son importantes, al final quien hace realmente que con sus manos que se crea el producto, pues es el equipo de desarrollo. Entonces, ya traía mis prácticas de PCP y de TCP, ya conocía de Scrum, ya conocía de Product Owner, entonces empecé también a darles estos tips al equipo de desarrollo. Y entonces, en un momento dado, ya había hecho cosas de Scrum Master, de Product Owner, del equipo de desarrollo, y resulta que en el mercado, más o menos como en el 2015, 17, más o menos, ya hay en el mercado cosas de, estamos buscando agile coaches, estamos buscando personas que hagan este tipo de trabajo, que era coachar Scrum Masters, coachar Product Owners, coachar equipos de desarrollo. Y entonces hay una empresa, me escucha en una plática que di justo de las lecciones aprendidas que había tenido con uno de los clientes que tenía en ese momento haciendo este trabajo de coachar Scrum Master, Product Owners y equipos de desarrollo, y me invitan a trabajar con ellos para BBVA. Entonces, realmente después de muchos años como de hacer ese trabajo, de dar estos tips, de ayudar a mis compañeros, entiendo o sé y conozco que existe un rol en el mercado que se llama Agile Coach y que justo hace eso, ayudar a las personas a entender el marco
los marcos, ¿no? Porque después aprendí que no solamente hay uno, sino son varios, y que el coacharlos, ayudarlos a adoptarlos, implementarlos en el mercado, existía un rol que se llamaba Agile Coach. Ok. Ese es el chisme de cómo llegué aquí. Interesante, ¿no? Finalmente pasaste por todos los roles inmersos y el caminito te fue llevando a este rol. Sí. Ok. Y ahora, una vez que te informas de ese rol, ¿te certificas, tomas un curso o cómo va? En realidad en ese momento no existía como tal un curso de Agile Coach. El rol era que conocieras un poco de todo Ok. y ayudaras a las empresas, equipos o demás. Después de eso conocí otros marcos que no conocía, otros métodos que no conocía, me certifiqué en ellos, por ejemplo, como el método de Kanban, porque me certifiqué en el KPM 1 y 2, que en ese momento estaba en el Kanban University, que ahora ya cambiaron, creo si mi memoria no me falla, ya cambiaron este modelo que yo tomé, ahora es un poco diferente. También, como en ese momento el banco estaba adoptando SAFe, que es un marco escalado, también Ok. me certifiqué para entender el marco, para entender también cómo le iba a ayudar a mi cliente a hacer esta adopción e implementación. Después conocí otras técnicas como por ejemplo para los equipos, ¿no? Algunas técnicas de Management 3.0, cómo utilizas esas técnicas para los equipos y eso me fue llevando a ir aprendiendo más cosas. Después de muchos años, sí, ya hoy, si buscan en la red o en algunas compañías que se dedican al entrenamiento, ya existen certificaciones específicas para el rol del Agile Coach. Por lo menos todavía hasta el 2023, 24 supe que había planes ya muy estructurados donde te daban un plan de carrera justo para que tú pudieras tener todas estas herramientas y poder ayudarle a las personas. Realmente, cuando yo nací como ya el coach, no había un plan de carrera como tal, era como ir un poco picando piedra y tomando lo mejor de los marcos. Y la verdad es que en algún momento dado, y por ahí vas a escuchar varias personas que opinamos un poco igual, que en realidad para nosotros el rol de la Yale Coach es como si tuvieras una caja muy grande de herramientas y digas, ah, para este equipo le va a servir no sé, Management 3.0. Ah, para esta a lo mejor voy a hacer una facilitación con alguna dinámica de este marco. Con esto voy a utilizar Safe, con esto voy a utilizar LESS. Y estoy diciendo muchos marcos, tanto de agilidad como otras cosas de equipos. Todavía por ahí salió algunas técnicas también para que abras espacios para compartir con el equipo, para hacer retroalimentaciones, retrospectivas, etcétera. Entonces, en realidad a mí me gusta pensar, o esa analogía me gusta mucho de que tienes una cajota de herramientas y conforme vayas al equipo y veas que necesites, saques una herramienta y la utilices lo mejor posible. Como te decía, si bien hoy hay clases, cursos y casas certificadoras que se dedican a eso, eh, algo que me gustaría compartirlo como lección aprendida del rol es que también tenemos que ser muy, ¿cuál es la palabra correcta? Seguros de nosotros mismos y responsables con lo que aprendemos. Lo que aprendemos tenemos que compartirlo y eso me gustaría que todas las personas que sepan algo compartanlo, porque así es la información y hay que ser comunidad, pero también hay que ser responsables con esa información de, pues, no tergiversarla, adoptarla de la mejor manera posible, que nos hagamos responsables de esa información. Esta es una lección aprendida de ese rol. Claro. Y creo que algo también, más bien, que cuando yo fui, o más bien, cuando tuve por la primera vez este rol, no existía ese path de carrera. O sea, todas las personas que conocí en ese momento veníamos de lugares diferentes, tanto geográficamente hablando como de carreras diferentes. O sea, habíamos ingenieros en sistemas que nos había gustado esa línea de marcos, metodologías, procesos. Había otras personas que se habían dedicado más bien a la administración de proyectos, de empresas, al marketing, pero que en algún momento dado conocieron estas herramientas, estos marcos, metodologías, que dijeron, ah, sí, esto me puede servir para mi trabajo. Y entonces, en realidad veníamos de muchos lugares diferentes
y teníamos muchas experiencias diferentes y creo que eso fue lo realmente valioso para cuando yo estuve en mi primer rol como Agile Coach, que conocí muchas personas que venían de muchos diferentes lugares y eso realmente enriqueció también para mí, tanto como individuo como profesionista. Claro. Entendiendo la caja de herramientas que comentas, es parte, ¿no? De lo que entiendo que este rol hace, que es crear el marco del Marcos, vamos a decirlo así, ¿no? Finalmente, qué le puede funcionar mejor a la empresa, qué le puede funcionar mejor a una cierta área, en fin, dependiendo las necesidades de estas, es como ustedes adaptan ese marco, el cual va a regir, y ahí sí ya los Scrum Master y los demás roles empiezan a poder seguirlo dentro de la organización. ¿Es similar en este sentido? Sí, yo creo que sí. Algo también luego que se nos olvida a las personas luego que tenemos estos roles, y no estoy hablando solo del rol de la Yale Coach, es un poco tergiversar lo que acabas de decir, Ramón. Algo que luego no entendemos o no alcanzamos a entender, y eso nos lleva a muchos problemas después, es Okay. que no todo se resuelve de la misma manera. No todo lo se resuelve con Scrum, no todo se resuelve con Kanban, no todo se resuelve implementando Safe. Es decir, tenemos que ir realmente a ver qué el equipo necesita, la organización que necesita, porque muchas veces, aunque suene un poco banal, no tiene nada que ver con los marcos. A lo mejor tiene que ver con una comunicación, a lo mejor con poner foco en los roles, en las responsabilidades, a lo mejor tenemos que empezar por hacer una mejora de los procesos. O sea, realmente a veces no necesariamente tenemos que resolverlo con agilidad. Y creo que es ahí donde la caja de herramientas se vuelve realmente poderosa, porque en realidad no solo vas con la caja de herramientas de la agilidad. Algo también con lo que me he topado y también como lección aprendida, eh, muchas de las veces me ha pasado que las personas que están como líderes de proyecto, como Scrum Masters o los mismos Product Owners, tienen proyectos de desarrollo de software y no saben cuál es el proceso de desarrollo de software. Sí. Entonces, no puedes ayudarle a las personas si tampoco conocen qué es lo que tienen que hacer. También es muy evidente luego que no hay forma de ayudarle a los product owners si no conocen su negocio, si no conocen su aplicación, si no conocen su producto. ¿Cómo lo vas a cauchar o cómo lo vas a ayudar a llegar a otro lugar si no conoce cuál es ni su responsabilidad, ni su producto? Entonces, sí, una de las lecciones aprendidas es las personas tienen que conocer qué están haciendo, es decir, si están haciendo un proyecto de desarrollo, tienen que conocer por lo menos cuál es el flujo del desarrollo de software, qué significa hacer análisis, diseño, construcción, pruebas, y que eso, tanto en cascada como en ágil, no cambia, porque la ingeniería de software es eso y así es el proceso de Y desarrollo seguirá. y ese no cambia. Lo que cambia es la forma en la que hacemos, más bien, lo Ujú. utilizamos, ¿no? Ya sea que hagamos todo o que lo hagamos por cachitos y demás, pero eso no cambia. Y que las personas que van a tomar decisiones realmente conozcan de qué son parte y de qué van a tomar esas decisiones. Claro, sobre todo para que, como comentas, que sepan aprovechar esas herramientas que tú les puedes orientar o decir esto te puede ayudar, pero al final, si por muy bonita que sea la herramienta, por muy efectiva que sea, no le encuentran ellos valor o no le encuentran cuál es la utilidad que le van a hacer, pues se puede quedar muy hueco el espacio, ¿no? O muy poca efectividad de esa herramienta. Sí, y luego es ahí donde entra este tema que seguramente muchos de los que están escuchando o van a ver este video les ha tocado, que luego llegamos al tema de, pues es que la agilidad no funciona. Sí, efectivamente, ¿no? En ese contexto en el que estás, en el problema en el que estás metido, pues no funciona y no te va a funcionar porque a lo mejor tuviste que haber utilizado otra herramienta o tuviste que haber hecho alguna otra actividad antes, ya decía, como un tema de procesos, de roles, de equipo, de acciones, más bien para antes de utilizar algún marco de agilidad, porque no necesariamente es que no funcione. Sí, en algunos casos no funciona efectivamente porque no todo es para todo, pero también tenemos que ser muy claros de cuál es la situación que estamos enfrentándonos y cuál es la solución que queremos dar. Entender. Ahora, bajo ese tema de qué puedes configurar
de acuerdo a ese marco que necesite la organización o el área. ¿Qué periodos es donde ustedes participan bajo este rol o es el recomendado para poder establecer ese marco, Sol? Yo sé que es difícil y me vas a decir, tal vez depende de la organización, si es nueva, si es media, si es X, no lo sé, pero más o menos en ese periodo en el que identifiquen qué tanto necesitan ese coacheo la gente, ¿no? Porque muchas veces, con que venga y me diga 3, 4 días, ya me sigo. ¿Qué Suficiente. tanto es eso? ¿No? Realmente. La verdad es que haber probado muchas cosas, hoy sí te puedo decir que lo que ha funcionado, me ha funcionado a mí en el 90% de los casos, Ok. es cuando lo haces la primera vez, sí creo que tiene que haber un acompañamiento. O sea, sí necesitas un rol, y estoy hablando de cualquier rol, ¿no? En este caso, si estamos hablando de agilidad, ¿no? A lo mejor el rol de la IL Coach te funciona mucho mejor si es la primera vez que vas a adoptar Scrum o es la primera vez que vas a hacer algo con Kanban o quieres implementar SAFe, sí creo que necesitas alguien que ya lo haya hecho, que te acompañe y que también estés dispuesto a escuchar a esta persona. Las primeras veces son difíciles, entonces siempre les digo si son las primeras veces muchas cosas al mismo tiempo, se vuelve muy complicado. ¿A qué me refiero? Si es la primera vez que trabajamos juntos, si es la primera vez que trabajamos juntos y con un nuevo marco, y si es la primera vez que trabajamos juntos con un nuevo marco, con un nuevo producto, a eso me refiero con muchas primeras veces al mismo tiempo, necesitan un acompañamiento, sí necesitas a alguien que te respalde, que te ayude, que te acompañe a hacer esta implementación. He sido una fiel creyente que durante una vida del equipo no necesitas todo el tiempo al Agile Coach. Sí creo, y lo creo fielmente, que llega un momento donde solo se vuelve espectador de ese equipo. O sea, de hecho, la idea o como surgió el rol del Agile Coach en su momento es que tú tenías que acompañar a un equipo, ¿no? A un producto, un servicio determinado tiempo, que el equipo aprendiera a utilizar el marco, aprendiera a hacer sus prácticas, aprendiera a trabajar juntos, aprendiera de su producto, de su negocio y que los dejaras después y te fueras a otro lugar. Es decir, el rol del Agile Coach no está pensado, o más bien nunca estuvo pensado para que estuviera siempre en el mismo lugar, sino la idea era crecer a un equipo, llevarlo a tan deseado nivel de alta productividad Ok. y después moverte a otros equipos. La realidad es otra, o sea, si desgraciadamente, y espero no romperle su corazón, la realidad es otra, porque normalmente las personas no conforman un equipo mucho tiempo. Hay mucha rotación del equipo, las personas cambian, el producto cambia, etcétera. Entonces hay muchos cambios donde a veces los tenemos que volver a pasar a la primera vez, ¿no? Entonces eso hace que el rol del Agile Coach se vuelva un poco Más permanente. repetitivo con los equipos, ¿no? Porque en realidad estaba pensado en que este equipo funcionara, fuera productivo, hiciera sus propias mejoras y el rol se viera más como espectador de si necesitan algo, voy y les ayudo, pero ya no estoy con ellos, ahora estoy con otro, entonces me voy con otro. Y llegar un momento donde la organización ya no necesitara ese Agile Coach, necesitara otro rol de esto ya lo sabemos hacer, ya funcionó, ahora necesito otro, ¿no? Y a lo mejor el rol también evolucionar conjunto con esa otra cosa que se necesite. Claro. Sí, eso, como bien dices, hace más permanente tu participación y como dices, el hecho que hay muchos cambios en los equipos, eso afecta, ¿no? Finalmente la curva de aprendizaje y tendrían que volver a iniciar. Ahora, en este sentido, Sol, mm, ¿cuál ha sido, de acuerdo a tu experiencia, digamos, la empresa o área que más que dices, dio la efectividad mucho más rápido de lo esperada? ¿Y cuáles habrán sido esos criterios o esos motivos del por qué se logró tan fácil? O no tan fácil, más rápido, a tal vez otro caso donde dices, sí nos tardamos y tuvimos que hacer más cosas. Ese es otro chismecito. Ok. Eh, estuve en un banco 2 años y medio,
hice muchas cosas, crecí mucho, hice muchos experimentos, utilicé muchos marcos. Fue una de las mejores cosas que me ha pasado, pero al igual así como fue las mejores cosas, fue una de las peores experiencias profesionales por otras razones. Con ese cliente tenía un equipo que era un producto súper, súper, súper bonito, porque era muy claro, o sea, para todos, para todo mi equipo de Scrum Master y para mí como el coach en ese momento, era muy claro las cosas de, si aquí adoptamos, implementamos estas cosas, nos van a llevar a así espectacular y podemos sacar el MVP en 6 meses y podemos, o sea, para nosotros era muy claro. No pudimos convencer a las personas que tomaron las decisiones. Tratamos y tratamos y tratamos y tratamos y no funciona. Hasta que un momento dijimos, ya es suficiente. Tratamos 2 años con ese producto en particular. Todo lo que ustedes se puedan imaginar, pasaron 3 Scrum Masters por ese proyecto. Documentamos al menos 80 experimentos. Al 80 dijimos ya vamos, o sea, hagamos lo que salga y a ver qué sale, lo que ya salga, total. ¿Por qué? Porque ya estábamos muy cansados. Después de 2 años dijimos, ya es suficiente. Ya estábamos muy cansados, estábamos muy agotados, la relación que teníamos tanto con los equipos, con los directivos, ya era una relación súper desgastada, y dijimos ya, basta, suficiente, aquí bajamos el telón y tan. Y fue como les decía, había sido un momento bastante oscuro en mi vida profesional y con este resultado de este equipo, la verdad es que pensé hasta, más bien no pensé, me cuestioné hasta mi existencia de por qué no funcionó, si con nosotros funcionó, hicimos 80 cosas, le dedicamos 2 años, cambiamos 3 Scrum Masters, entonces hubo ahí una serie de cosas que no lograba entender, ¿no? No lograba entender y sí me deprimí, sí hubo cosas que dije, esto no debía haberlo hecho, fui muy dura conmigo misma, y fueron 2 años, ¿no? Fueron 2 años, 80 experimentos y no funcionó nada. Y después, a raíz de esto y por otros problemas, pidió mi cambio de cliente. Entonces me mandaron a un cliente de seguros, y prácticamente iba a ser exactamente lo mismo que había hecho acá con el banco que no funcionó. Nos dijeron, mira, esta empresa de seguros nos dijo, fíjense que todo el mundo ha venido a decirme que la agilidad funciona y que funciona muy bien, pero nadie me ha dicho cómo se hace, cómo se empieza, por dónde se empieza. O sea, todo el mundo viene y me dice que funciona, pero nadie me ha tomado de la mano y me ha dicho, vamos a hacerlo juntos. Entonces, nosotros, bueno, la empresa donde trabajaba en ese momento, dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Me dice, pero tengo 2 casos. Un caso donde ya estamos arrancados y me interesa ese producto porque si salgo al mercado, era más o menos, no sé, era enero. Dice, si salgo para julio, agosto con este producto al mercado, le voy a ganar a la competencia muchos millones de pesos. Entonces, pero este ya está arrancado y vamos a hacer lo que se pueda. Y tengo otro caso que vamos arrancando, este es otro producto y tenemos pues el tiempo de hacer lo que se necesite hacer con este nuevo marco. Entonces tenía el reto de hacer cosas que un producto que ya estaba en ongoing, un producto que era nuevo, y hacer toda una investigación de qué estaban haciendo, cómo le estaban haciendo y demás. Para no hacerles el cuento largo, en 3 meses con este cliente de seguros, hice todo lo que no logré en 2 años con el otro cliente. Sacaron su producto al mercado conforme lo tenían planeado, se convencieron de que agilidad era para ellos, hicieron sus experimentos de Scrum, hicieron sus experimentos un poco de escalado, porque hicimos ahí unas cosas con otros marcos, pero ellos se convencieron de que sí que agilidad era para ellos, que podían hacerlo, que podían ganar terreno conforme, bueno, contra su competencia, y que ellos estaban convencidos en ese momento de que podían lograrlo. Ya después tomaron otras decisiones, vino la pandemia, tuvieron que tomar decisiones financieras, pero la relación de 2 años contra 3 meses, la verdad es que fue bastante
Sí, me voló la cabeza, por decirlo de alguna manera, que Claro, 2 años intentando cosas, diferentes cosas, contra 3 meses donde esto lo una vamos a gran hacer diferencia. así y esto lo vamos a hacer, es una gran diferencia. Sí, y yo creo que a lo mejor, escuchándote, a lo mejor se me ocurre decir que mucho del éxito de los 3 meses es querer aprender y dejarse guiar, y no sé si en el otro no fue tan fácil esa parte, ¿no? No lo sé. Tú lo sabes mejor que yo, pero en este sentido, digo, es mucho, ¿no? O sea, finalmente es un tiempo, una gran diferencia, ¿no? De 24 meses a 3. 3. Entonces, wow, pero qué padre, o sea, finalmente son varios criterios ahí, como tú me indicas, que son la gran diferencia entre poderlo hacer fácil o lograrlo y tal vez complicártelo, ¿no? En un momento dado. Ahora, Sí. de esa parte, ¿tú con qué criterios dices esto fue el éxito más que nada? Yo creo que acabas de decir algo muy interesante. Creo que una de las cosas que aprendí, que me llevé de ese cliente es, tengo que ser lo suficientemente inteligente para decir es suficiente. Sé que se escucha de, luego nos entra nuestro grillo, de: "No, tienes que lograrlo, tienes que hacerlo, hay que hacerlo y hay que ajustarlo y vamos a proponer y vamos a hacer", pero a veces también hay que ser muy conscientes de decir: "Es suficiente". Y creo que una de las claves es justo lo que aprendí con eso, es que la gente tiene que querer, la gente quiere. Independientemente si sabe, si puede, si no quiere, más bien, si sabe o no tiene idea. Si no quiere, es muy complicado. Es muy, Claro. muy, muy complicado. Y otra cosa que no le había dado tanta importancia o no me había hecho como tanto clic hasta apenas hace igual algunos años, es el tema de la cultura. Ujú. Cuando todos los tipos de cultura, digamos que no sé si la palabra correcta está bien, o sea, al final es una cultura y así funcionan las organizaciones y así funcionan las personas. Todas las culturas tienen resultados, independientemente de lo que hagan. ¿Por qué? Porque si no, dejarían de ser un negocio, ¿no? Al final lo que queremos, pues, es que sea un negocio. Claro. Eh, la cultura del miedo da muchos resultados, pero la cultura de apertura, confianza, trabajo en equipo da muchísimos más. Cosa que no estamos acostumbrados a hacer la diferencia. Yo me atrevería a decir que muchas veces ahí se suma la pelea de egos, ¿no? Muchas veces. Entonces, te afecta. Si no quieres cooperar, si no confías, si no X. Es un contexto tal vez mucho de analizar de cada equipo de trabajo, como tú bien dices, pero es una gran diferencia cuando te encuentras ese tipo de equipos donde sí queremos aprender, sí queremos intentar, sí aprendemos, ¿no? La famosa retrospectiva que decimos siempre, sí la tomo para aprender, sí la tomo para mejorar, no para detenerme o detener, ¿no? En un momento dado, no sé, creo que ahí la ventaja es todas las herramientas que habrás aplicado, muy allá aparte de lo que las ganas de hacerlo, también encontrarle valor a esas herramientas que comentabas hace un ratito. Si no las saben hacer, si no la van a aprovechar, no lo vamos a lograr. Sí, creo que otro de los factores es que, em, bueno, estás dispuesto, ¿no? Y estás disponible y quieres, ¿no? Esa es una. Otra cosa es que la información también es importante. Al final, sí tiene que haber un entrenamiento de lo que vas a utilizar, del marco, la metodología, la herramienta, lo que vas a utilizar. Las personas tienen que saber, las personas tienen que estar tranquilas, de que no hay nada en juego, de que su trabajo está bien, de que son cosas nuevas, de que esto les va a ayudar a que sea diferente, a que sea mejor. Creo que algo que luego normalmente no hacemos como organizaciones es justamente compartir estas cosas de, vamos a mejorar porque vamos a utilizar esto, vamos a hacer, y eso también le pega un poco a la cultura, ¿no? Esta cultura de no decimos nada, no lo guardamos todos para todos, solamente lo que así poquito digo. Creo que esa también es una de las lecciones aprendidas de tienes que compartir las cosas, las personas tienen que saber qué se va a hacer, por qué se va a hacer, para qué se va a hacer, cuál es el beneficio que ellos van a tener y que la cultura es importante,
y que tienes que querer. Y creo que otra de las cosas en el tienes que querer, que también he aprendido, es necesitas aliados para hacer lo que sea, ¿no? Para hacer un cambio, para hacer una mejora, para transformar, necesitas aliados que sean tus vendedores de, sí, esto es mejor, sí, esto va a funcionar, sí, porque si no también se vuelve muy complicado. Algo que no tuvimos en este proyecto de 2 años era justo un tema de aliados, ¿no? Éramos el Agile Coach y los Scrum Master contra el mundo, y fue muy complicado. Claro. Pues sí, al final es la parte que te va a ayudarte, todo agente de cambio, ¿no? Interno y que tenga, y que también la empresa confíe en esa persona, ¿no? De que si lo está haciendo Sol, es porque Sol lo está haciendo y vamos con Sol, ¿no? Que sepa Claro. jalar también a la gente. Ese es otro impacto, creo, ¿no? Sí, otra de las cosas, creo que dijiste algo muy interesante, Ramón, y creo que es la confianza. Eh, una de las cosas es que ya quieras, ¿no? Y otra cosa es que confíes en el proceso. O sea, si no confías en el proceso, también, por ejemplo, tuve otra experiencia donde estaban convencidos de que necesitaban hacer cosas diferentes, ¿no? Estaban convencidos de que necesitaban transformar algo porque ellos necesitaban encontrar en el mercado lo que andaban buscando, ¿no? Es el doble de ventas, querían como, más bien, tenían objetivos muy claros, muy específicos, sabían que necesitaban hacer algo, pero no han confiado en nadie en que les ayude a hacerlo. Y han rotado por lo menos hasta ahora 3 equipos de transformación sin ningún resultado visible, incluida yo. Entonces, eh, eso también nos dice de, o sea, tienes claro que necesitas ayuda, tienes claro que tienes un objetivo, tienes claro que tienes que hacer cosas diferentes, pero no te dejas acompañar. Sí, sí, por más que quieras, por más que necesites, ¿no? O sea, sí, definitivamente. O sea, es como el tema de quererte aliviar de alguna enfermedad. Si no te dejas guiar por el médico, si no le crees al médico y tú te crees el médico, este, Claro. pues no vamos a salir, ¿no? Definitivamente de ese caso. Yo creo que sí es otro de los factores. Y en este sentido, Sol, ya analizando, porque como dices, son diferentes casos, diferentes organizaciones, tamaños y demás. ¿Cuándo, digamos, bajo un diagnóstico, cómo te darías cuenta que la organización necesita este coach? O sea, digamos, ¿cómo sé que yo como organización necesito a Sol Estrada? O sea, ¿por qué la necesito o cuándo la necesito? Porque a lo mejor yo siento que mis Scrum Master o mi equipo de ágil o de agilidad y todos van bien, pero a lo mejor no sé si hoy necesito que alguien venga a decirme aguas, a lo mejor te falta algo. No sé si me Yo explico con creo eso. que, sí, yo creo que, bueno, a ver si respondo tu pregunta, Ramón. Creo que también aprendí en este último, más bien con esta experiencia que estaban convencidos de que necesitaban un cambio, pero no dejaban que los acompañáramos. Creo que es el tema de resultados. Cuando no alcanzas a ver el resultado de esta adopción o de esta inversión en la agilidad, creo que necesitas a alguien que te ayude, porque las personas podemos tener muchas ganas y podemos hacer lo mejor que está dentro de nuestras manos y podemos haber tomado un curso o pudimos haber certificados o puede haber muchas cosas intermedias, pero si no hay un resultado, si no alcanzas a ver el resultado en términos de equipo, de producto, de productividad o de disminución de defectos o algo que te ayude a identificar que efectivamente lo estás haciendo de la manera correcta, creo que necesitas a alguien que te ayude y te acompañe porque a lo mejor tú lo estás haciendo bien, ¿no? Y a lo mejor las personas necesitan un poco de estructura, de guía, de un caminito. ¿Por qué? Porque te digo, o sea, las personas podemos tener muy buenas ganas, nos podemos tener mucha información, pero a veces necesitamos a alguien que nos guíe. Regresando a mi comentario de si es la primera vez que lo hacemos, sí necesitamos ayuda. Ok, pues sí.
Es que eso es un factor, ¿no? Muchas veces, como tú dices, es una inversión muy alta, a lo mejor de entrada, dependiendo, pero muchas veces te vas por decir nada más es esto, necesito los 3 roles y si capacito estos 3 roles, listo. Pero creo que es la clave que acabas de comentar. Si es algo nuevo, necesitas a alguien con expertise que venga a poder ayudar a este marco a establecer y que guíe a la organización. Porque yo creo que no nada más es de los roles que tienes que ejecutar hacia abajo, la parte de agilidad, sino también a la organización que entienda el concepto de agilidad y para eso es mucho de la labor que tú podrías hacer, no nada más con el equipo, sino a nivel organización. Lo entendería así. Sí, justo, después de algún tiempo, después de que hizo el boom un poco la agilidad, el rol de la Agile Coach y demás, surgió otro rol pensando justo en lo que acabas de decir, Ramón, en el tema de, bueno, ya ahora qué hago con el tema Enterprise, ahora qué hago con, porque la agilidad parecía, ¿no? Que estábamos hablando de, pues, equipos de desarrollo, o sea, del desarrollo per se, pues, de los productos. Entonces, nace otro rol que dice, bueno, y ahora pues tengo que ir al otro escalón, ¿no? ¿Qué hago con el tema Enterprise? Entonces nace el Enterprise allá el coach, ¿no? De donde ya no hablamos necesariamente de desarrollo per se, sino empezamos a hablar de, oye, cómo organizamos un programa, cómo organizamos el portafolio, cómo tomamos decisiones, cómo realmente hacemos que esta organización sea ágil pensando pues en el cliente, ¿no? Porque realmente lo que buscamos es que pues haya más clientes allá afuera con nuestros productos o con nuestros servicios, porque pues eso se convierte en negocio y realmente cualquier empresa lo que queremos es eso, ¿no? Que más personas estén allá afuera utilizando nuestros productos o servicios. Entonces, después nace este rol del Enterprise y el Coach pensando en ahora cómo le ayudo a la mesa directiva, al CEO, a los C-levels, a tomar estas decisiones basadas realmente en los clientes y que eso se transforme en que realmente hagamos los productos o servicios enfocados en esos objetivos. Entonces empieza a hacer sentido con los OKRs, con los KPIs, con la estrategia organizacional de 5 a 10 años. Entonces eso ya se transforma en planes realmente de hacer, ¿no? Entonces acá en el Enterprise lo que hago es la parte estratégica y en esta parte del Agile Coach hago la parte operativa. Realmente surgió y también hablan un poco del business agility, más del negocio, pero hoy pues, puedes encontrar en el mercado estos dos roles, tanto el enterprise, que es toda la parte estratégica, como el agile coach per se, que es la parte operativa. Ok. Es interesante. Y al final, dentro de este proceso de ajustar el cambio de cultura de la organización y de los equipos, fortalecer esos equipos, Sol, ¿cómo te fortaleces o cómo te sigues fortaleciendo bajo este rol que tú ejerces? O sea, ya nos platicabas varios temas que has aprendido, varias certificaciones, pero le sigues, ¿no? Le sigues sumando porque finalmente el mercado sigue avanzando, los equipos encuentran otras formas de trabajar. ¿Qué tanto te sigues preparando o qué tanto tienes ese tiempo para prepararte? Porque estás tan concentrada en generarlo que cómo te preparas en ese sentido. La verdad es que esto sí, creo que algo que he hecho a lo largo de mi carrera es cada año hacer algo. O sea, al año tengo que tomar una certificación, un curso, taller, algo tengo que hacer todos los años. Y eso realmente se lo debo a uno de mis grandes amigos que me dijo, es que también hay que invertirle a la egoteca. Entonces, entonces todos los años le invierto a la egoteca. Otros por ahí hablamos de los tazos, ¿no? Hay que comprar los tazos para poderlos presumir. Ok. Y la verdad es que es un poco, creo que depende un poco del contexto en el que esté. Por ejemplo, el año pasado que estuve en este reto donde querían un cambio, pero no querían ser acompañados, realmente un poco de análisis y haciendo cosas, dije, ok, creo que realmente aquí lo que me necesito es un tema de cultura. Entonces tomé una certificación del Human Change Management. Oye, el cambio basado en las personas, ya no hablamos de
de técnicas, de procesos, de herramientas, sino vamos a hablar de personas, cómo lo hacemos desde la cultura pues misma de la empresa, cómo les ayudo, porque esto no está funcionando, ¿no? Porque no está funcionando, cómo lo estoy haciendo, a lo mejor necesito otro enfoque. Y entonces realmente creo que ha sido necesidad también. Empecé una maestría que no me titulé, pero empecé una maestría de Big Data y Data Analysis. ¿Por qué? Porque la gerencia que atendía en un banco se dedicaba a data y yo no entendía de qué era eso, o sea, no entendía qué hacían, o sea, me hablaban del data lake y de la arquitectura de datos y yo no sabía de qué me estaban hablando. Entonces, si no sabía de qué me estaban hablando, tampoco podía ayudarlos, es decir, oye, este marco o esta herramienta funciona mejor en este o en este otro equipo, porque no tenía idea. Entonces, empecé la maestría porque necesitaba conocer de qué estaban hablando mis equipos. Entonces, realmente los últimos años ha sido un poco a necesidad, un poco a destajo de lo que voy necesitando, pero sí, sí las personas tenemos que seguir estudiando un poco, ayudándonos, porque todo ayuda, o sea, todo ayuda, siempre sale algo nuevo, tanto de tecnología como de este tipo de herramientas. Puedes hacer cosas de change management, de human change management, de otros marcos, de escalado, de equipos, de muchísimas cosas que puedes tomar para aprender y para después hacer experimentos. Yo siempre les digo, voy a hacer esto para hacer un experimento con el que se deje o con quien me dejen, porque si no realmente esa es otra de las cosas a las que me refería un poco con que fuéramos responsables. Eh, el que tú aprendas algo, ¿no? Que lo compartas de una manera lo más fiel posible, de que tú te sientas cómodo, de que sea lo correcto, pero también el hecho de eh, hacer estos experimentos porque es la única forma de aprender. No, o sea, si te puedes quedar con el conocimiento, por supuesto, ¿no? Y ese es el rol del maestro, ¿no? Tú puedes ser un maestro simplemente por haber ya tomado un curso, por haber leído un libro, puedes compartir ese conocimiento de esa experiencia, pero realmente el cómo lo vas a aprender, cómo vas a ver si te funciona, si no te funciona, si es para ti o no, pues es haciéndolo. Entonces tienes que experimentar, tienes que hacer experimentos, tienes que ir con los equipos. Yo les digo a las personas que tienes que ir al Gemba, ¿no? Como dice Kanban, tienes que ir a donde está el problema, a donde está el equipo, para que realmente entiendas de qué va esto y qué herramienta puedes utilizar. Claro, muy interesante, Sol. Yo creo que hay muchas cosas a trabajar y como todo, como esta plática que se termina muy rápido. Siempre que platico contigo se me va el tiempo así. Dime, Sol, ¿con qué te gustaría cerrar como para recomendar por qué es tan valioso este rol y la importancia para que una organización la considere? Es un espacio muy importante. Ay. Yo creo que les voy a dejar dos cosas. Una es, tenemos que ser responsables con nuestra forma de compartir la información y la información que compartimos. Creo que esa es una de las cosas que este rol tiene que hacerse responsable, la parte del mensaje y cómo damos el mensaje. Es muy importante que seamos muy responsables de esta información y que le ayudemos realmente a las personas que sea información valiosa. Y creo que otra de las cosas que estamos viendo en el mercado es que también tenemos que evolucionar. O sea, ya muchas empresas ya no necesitan estos roles porque ya estamos en otro lugar. Creo que el tema de la inteligencia artificial llegó muy fuerte, temas que estamos avanzando ya, estamos en otro lugar en este momento. Sí creo que tenemos que avanzar hacia otro lugar diferente hoy a este rol. Si bien hemos hecho roles de agilidad desde hace ya más de 10 años, creo que tenemos que avanzar y ir a otro lugar. Entonces, ese sería mi mensaje. Uno, que seamos muy responsables con la información que compartimos y con la forma en la que compartimos y que necesitamos movernos a otro lugar y realmente entender cómo está yendo la tecnología en este momento. Ok, muy interesante, como siempre. Yo te agradezco mucho tu participación, pero se nos acaba el tiempo. En ese sentido. Muchas gracias, Sol. Estamos en contacto
más adelante, si me vuelves a regalar espacio, con gusto platicamos. Si les interesó la plática, compártanos, ¿no? Finalmente, ¿qué opinan? ¿Qué más quieren que les cuente Sol? ¿No? Finalmente, ella es muy abierta en este tema de compartir su experiencia. Y, pues, ante todo, Sol, muchas, muchas gracias. Espero que te encuentres bien. Y tú dime, tú cierra. Yo, saben que pueden contar conmigo, a mí me gusta el chisme y me gusta platicar las cosas que me han pasado para que alguien más las tome y sea mucho más inteligente que yo. No me queda más que agradecerles el espacio a Avantare, Ramón, muchas gracias por este espacio y que sigan escuchándonos, sigan escuchando este podcast, este espacio, porque siempre hay algo que aprender. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. No se lo pierdan. Síganse cuidando y no dejen de divertirse. Hasta la próxima. Hasta luego.